Sí, 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 pero se pidió un respiro de redes sociales, le escribiré a ver qué se cuenta. Vamos con esta lección que es muy, muy práctica. Este forma parte de un módulo que quiero que aprendáis sobre hábitos relacionados con la alimentación, pero que no se tienen en cuenta, ¿no? Ya, bueno, estoy elaborando el informe para ti, expresamente para ti, ¿sabes? Y te va a encantar. A ver si podemos hacer el foro en este fin de semana o cuando podamos para comentarlo punto por punto, ¿sabes? Y te lo voy explicando. Vale. Para explicarte cómo funciona el patrón del eneatipo 6 en tu caso, cómo funciona su cuerpo, ¿no? Y todo lo que estamos dando en estas semanas sobre toxicidad, ahora y con lo de utensilios, todo eso va relacionado con el tratamiento. O sea, muchas veces el problema está en que el cuerpo está demasiado intoxicado. Cuando el cuerpo tiene demasiada toxicidad dentro que no le ha dado tiempo a expulsar, ¿qué ocurre? Pues que repercute a nivel emocional. Entonces la neura se agrava y uno empieza a tener comportamientos que le perjudican a sí mismo, perjudican a los demás, perjudican la convivencia y a lo mejor la solución está simplemente en cambiar su hábito, ¿vale? Su hábito de vida. Y no solo elegir los alimentos correctos, que también lo vamos a ver, sino también a la hora de cocinarlos, prepararlos, que la técnica que usemos sea la correcta y en este caso que el utensilio que utilicemos sea el correcto, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay utensilios de cocina que son muy tóxicos de por sí y si estamos cocinando en ese utensilio estamos pues llenando nuestro cuerpo de ese tipo de agentes que nos están perjudicando poco a poco y están haciendo que nuestros órganos trabajen de más, se agoten, empiecen a degradarse, a perder su funcionalidad y sobre todo a nivel emocional, a nivel psicológico, pues nos empieza a afectar también, ¿vale? Entonces esto es muy importante que también lo tengamos en cuenta, ¿vale? Los utensilios de cocina. Bueno, ¿lees tú o...? Como quieras. Venga. Empiezo aquí. Sí, Más allá de los ingredientes, comer sano no es solo elegir alimentos frescos y ecológicos. A tener en cuenta método de cocción, utensilios, un mal material puede transformar un alimento saludable en perjudicial. Algunos materiales liberan tóxicos invisibles. Existen alternativas seguras y accesibles. ¿Qué ollas y sartenes usar? exacto. Pues nada, simplemente para que sepáis que el método de cocción, que ya lo hemos visto en otra lección, es importante cómo preparemos ese alimento y luego el utensilio, ¿vale? Que el material del que está hecho ese utensilio no suelte partículas tóxicas a los alimentos que luego, pues aunque sea un ingrediente súper saludable, súper, yo qué sé, imagínate, ecológico o que lo has cultivado tú, que sea súper sano, pero si luego lo utilizas, lo cocinas una sartén o una olla, lo que sea, que desprende toxinas y pues entonces lo que va a pasar es que no va a servir para nada, ¿no? Vamos a intoxicarnos igualmente, ¿vale? Entonces, como existen alternativas, vamos a aprender cuáles son. Venga, riesgos de ciertos materiales. Aluminio, barato y conductor, pero relacionado con el Alzheimer. Teflón, PTFE, PFOA. Puede liberar compuestos cancerígenos. Cerámica no certificada, posible presencia de metales pesados o nanopartículas. Barro no tratado, riesgo de plomo o cadmio en esmaltes. Acero inoxidable común, puede liberar níquel con alimentos ácidos. Materiales auxiliares, plomo, pinturas, esmaltes antiguos. Ignífugos químicos en los PVDs. Formaldehído en muebles y materiales de construcción. PCB en residuos con policloробifenilos, antiguos adhesivos y pinturas. Vale, aquí he añadido esos materiales auxiliares también, porque aunque no se utilicen para fabricar utensilios de cocina, pero también no pueden intoxicar, ¿vale? Las pinturas, las ceras que tienen o los barnices, todas esas cosas, pues también
nos pueden ir intoxicando poco a poco, ¿vale? El tema de los utensilios, que es el tema que nos atañe hoy, pues estos son los que yo recomendaría menos, ¿vale? Si el aluminio es muy utilizado, ¿por qué lo utilizan? Pues porque es muy barato de fabricar y en aluminio, y luego que es muy buen conductor del calor. Por lo tanto, cuando tú cocinas ahí, pues el alimento se cocina rápidamente. Pero ¿qué pasa? Pues que al final parte de esas partículas de aluminio, poco a poco, pues que puede ir pasándose al alimento, y el aluminio, la acumulación de aluminio está relacionado con el Alzheimer en el sentido de que las personas con Alzheimer, ¿no?, que desarrollan Alzheimer, se ha estudiado que suelen tener acumulación de aluminio en el cerebro, con lo cual puede estar relacionado con eso, ¿vale? El teflón igual puede liberar compuestos cancerígenos, sobre todo cuando se desprende, ¿no? O sea, al principio no, pero con un rayajito que tenga o lo que sea, o del tiempo del uso, pues al final puede, en la capa de teflón, pues puede desprenderse y dejar al aire pues, esos compuestos muy perjudiciales, ¿vale? La cerámica, que también está muy reconocida, si no está certificada, pues también puede contener metales pesados, ¿vale? Que eso es lo que ya comentamos que era lo más difícil de eliminar por el cuerpo, ¿vale? Todo esto se va acumulando poco a poco. El barro, si no se trata, también puede haber riesgo de que contenga plomo o cadmio, ¿no? Sobre todo en los esmaltes que se aplican a los utensilios que están hechos de barro, ¿vale? Y el acero inoxidable común, ¿vale? Puede contener níquel. O sea, el acero inoxidable quirúrgico no es el más seguro. Lo que pasa es que el normal, pues, puede liberar níquel. Si eres alérgico al níquel, pues te lo va a notar muchísimo, ¿vale? Por eso hay muchas veces que las personas con alergia al níquel tienen que comprar acero inoxidable que no tenga níquel, ¿vale? Así que estos son así algunos riesgos de utensilios que se suelen utilizar todavía para cocinar, en utensilios de cocina. Y estos son los materiales que yo recomiendo porque son los más seguros. Vale, léelo. Vidrio y vitrocerámica, estable, inerte, no reacciona, no tóxicos, resistentes al calor. Hierro colado, esmaltado, duradero, seguro, aporta hierro. Acero inoxidable 316 Ti con titanio, grado quirúrgico, hipoalérgico. Silicona platinum, inerte, segura, ideal para repostería. Barro curado y certificado, apto para cocciones lentas y tradicionales. Barro cocido o cerámica esmaltada, cocción lenta y uniforme gracias a su tapa cónica. Preserva mejor vitaminas y minerales. Evitar teflón deteriorado, revisar certificaciones de esmaltes y recubrimientos. Cocinar con calor moderado para preservar nutrientes. Invertir en utensilios de calidad, es salud a largo plazo. Vale, pues estos son los que yo recomendaría, ¿vale? El vidrio, los utensilios de vidrio y la vitrocerámica, pues quizás el mejor porque son súper estables, no reaccionan, ¿vale? Por eso se dice que son inertes y no son totalmente inocuos, no son tóxicos y además resisten el calor. El vidrio resiste el calor no directamente con la llama, sino, por ejemplo, para tipo Pirex, ¿no? Para poder hacer preparado al horno, pero la vitrocerámica sí que puedes ponerla al calor, a la llama, y a mí es la que más me gusta. O sea, yo encontré cazos y sartenes de vitrocerámica. Además, una vez, las que yo compré eran bastante caras en su momento, pero una vez me la encontré en un mercadillo de estas de segunda mano, que las tenían, un juego de sartenes de vitrocerámica que los vendían, yo que sé, a 5 euros, una cosa que no sabía lo que tenían ahí, pero eso era una maravilla, ¿no? Las de la marca Visions, ¿son esas? Esas que son como de vidrio, sí, como de Pirex, ¿no? Exactamente, las de la marca Visions, que yo creo que ya no se fabrican, porque se la gente venden no con ASI. En la página web con ASI yo las he visto.
Y Pues puede que en Planeta Huerto también estén. En Conasi están seguro. yo no sé si las descatalogaron o no, pero bueno, esas son las mejores, desde luego, ¿vale? El hierro colado también, ¿vale? Es muy duradero, pues ya ves tú, una sartén de hierro, una parrilla de hierro, y es segura y también aporta hierro, ¿vale? Aunque sea hierro inorgánico, pero bueno, no es perjudicial si se desprende alguna partícula de hierro. Lo único que hay que evitar que se oxide, por eso siempre que lo laves, mejor secarlo, ¿vale? El acero inoxidable con titanio, que es el que yo os he dicho, de tipo quirúrgico, ese es el mejor, ¿vale? Ese suelen ser más caros, evidentemente, pero el más seguro. La silicona, pues hay varios tipos de silicona, como me parece que tú me lo comentaste en una clase, ¿no? Pues Sí, la Platinum es la mejor, ¿vale? El barro, claro, cada utensilio se utiliza por una cosa. Algunos están bien para horno o microondas, otros están para ponerlo directamente al fuego o para utilizarlo en vitrocerámica o en otro tipo de cocina. Entonces tú ya tienes que ver el tipo de comidas que sueles preparar y los utensilios que mejor que te vendrían mejor, ¿vale? El barro, por ejemplo, certificado, pues también hay barro que... Todo esto siempre, cuando ves que sube el precio, porque hay precios de muchos, el rango de precios es muy amplio, porque precisamente cuando el barro no está curado, cuando no está certificado, pues entonces ahí pues normalmente suelen ser más económicos, pero los mejores, ya que nos ponemos a comprar algo así, pues sea que tenga todas las garantías, ¿no? La cerámica, pues que sea esmaltada. Y el barro lo bueno que tiene es que se pueden hacer cocciones a fuego lento y la comida sale muchísimo más sabrosa, todas las vitaminas y minerales se preservan, no se degradan, ¿no? Al estar hecho a fuego lento. Entonces, pues yo siempre recomiendo utilizar este tipo de utensilios y aparte cocinar pues con tiempo, con cariño y tal. Lo contrario a lo que podemos quizás muchas veces hacer, porque la mayoría de las personas si tienen prisa y tal, pero esto forma parte de una mejora en el estilo de vida, ¿no? Si tú quieres estar saludable a largo plazo, ¿no? Y tener una vejez digna, pues tienes que priorizar estas cosas, porque todo eso va a repercutir luego, ¿vale? En tu salud. Entonces, pues, en el momento en el que si utilizamos teflón, bueno, pues en el momento en que veamos que ya se ha roto un poquito, se ha rayado o lo que sea, pues entonces habría que cambiarlo, ¿vale? Lo bueno que tienen estos utensilios es que duran para toda la vida. Por ejemplo, si compras ollas de acero inoxidable, es que duran, pero años, es que no, eso no te tienes por qué comprar, a diferencia de si te lo compras de teflón, por ejemplo, ¿no? Que lo tienes que recambiar cada cierto tiempo. Esto no, esto puede durarte toda la vida. Las ollas de vitrocerámica, aunque sean caras, pero te duran toda la vida, siempre que no se te caigan y se te rompan, pero bueno, que no tiene por qué pasar, ¿no? Entonces, son cosas que son una inversión para siempre y yo creo que merece la pena, ¿vale? Aunque suban un poco de precio, merece la pena. Vale, ahora el tema de la conservación de... ¿Querías preguntar algo? Sí, las cafeteras italianas de acero, en la parte del depósito del agua, eso lleva un antiadherente, ¿no? Hay algunas que son incluso de aluminio, que yo la he visto que son de aluminio, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. pues, No, es que yo tenía cafetera italiana, me pasé a la de prensa francesa porque es de vidrio. sí. Pero antes tenía una italiana y es que la parte de abajo del depósito del agua no era de acero inoxidable, tiene ahí una capa de algo. ¿Eso es antiadherente? Puede ser, es que hay diferentes tipos. Yo la que tenía era entera de aluminio. No, Y por eso la cambié. Y me compré una de vidrio también. una de prensa, ¿no? Claro. Claro, en cuanto lo vi, pero sí, yo siempre me pongo a mirar. Cuando voy a comprar algo así, yo me pongo a mirar mucho a ver todos los materiales, porque a lo mejor hay veces que te ponen acero inoxidable, pero acero inoxidable tiene parte, pero otra parte no.
¿sabes? Entonces, pues es que te pueden engañar un poco, ¿sabes? Por eso hay que mirar bien y asegurarse de que el que compra está bien. Yo sí es verdad que en su momento, ¿no? Lo cambié todo y lo sustituí por lo que os estoy recomendando, ¿no? El tema de utilizar vidrio, utilizar el borosilicato me gusta mucho también, ¿no? Y utilizar barro, tengo una de barro también y de acero inoxidable, o sea, que es una cosa que compré hace mucho tiempo y todavía la utilizo, o sea, que no es algo... Pero sí es verdad que te tienes que fijar, porque a veces es acero inoxidable una parte, pero luego tiene otra parte de antiadherente o tiene partes de aluminio, ¿sabes? Puede A ser... ver, yo creo que lleva una fina capa de antiadherente, por eso me la quité de en medio. Claro. Y luego también tengo boles supuestamente de acero inoxidable, pero yo creo que por el peso tendrá una capa muy fina de acero, pero luego el interior debe ser otro metal más económico y más ligero. Y además Sí, creo que se raya como con mucha facilidad. Para mí que de acero llevan una capa de micras y luego realmente es de otro material. Y como ahí, si por ejemplo voy a hacer una preparación de repostería, cuando ahí metas a batidora, luego se quedan ahí todos los arañazos de la batidora. Entonces entiendo que todo ese material que falta en el arañazo me lo he comido en el bizcocho, ¿no? seguro, claro. Entonces yo Tienes creo que, que... tienes que poner, mira, coge un imán para ver, para que no te engañen, ¿sabes? Porque si es de acero, se tiene que quedar pegado el imán. Vale. Pero si es aluminio, no se va a quedar pegado, ¿sabes? Entonces tienes que hacer la prueba del algodón, a ver. Es que has dicho lo del imán y sabes lo que se me ha venido a la cabeza. Lo de el rollo del grafeno y los vacunados por COVID, que a lo mejor Ah, ¿te acuerdas que salía en televisión que les ponían un imán y se les quedaba pegado después de haber sido vacunados? Lo mismo claro, les tiene. exactamente. Es una prueba de si hay metal, ¿sabes? Si hay metal, se tiene que quedar. En el aluminio no se pega, por ejemplo. Pero bueno, ya te digo que me llevaba un pequeño imán para ver, porque algunas partes es verdad que lleva acero inoxidable, pero luego en otras no. ¿Por qué? Porque es lo que te digo, para vender el acero inoxidable utilizan un poco una pátina y luego abajo hay aluminio, Eso, ¿sabes? una pátina, tú lo has dicho. Que Exactamente. no encontraba la palabra. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Por eso digo que las cosas así muy baratas muchas veces son baratas porque no... Y además tú te lo puedes ver en el peso. O sea, el acero inoxidable pesa, el aluminio no pesa nada, ¿sabes? Entonces, si ves Sí, que digo, esto es demasiado ligero para ser acero inoxidable. sí, incluso el tacto, porque, por ejemplo, el centrifugador que tengo de la ensalada, terminé comprándome uno de acero. Bueno, tiene partes de plástico, pero lo que es lo principal es el acero. Y es que el tacto del acero es como áspero. Y en estos boles, que son supuestamente de acero inoxidable, es un tacto fino, como satinado. Sí, sí, Entonces, sí. porque a lo mejor lo que tiene es pintura de color acero inoxidable y no acero inoxidable. Exactamente. Es que, por eso que no te engañen. Tienes que fiarte. Por eso, cuando ves que tiene sellitos, ¿sabes? O pone acero inoxidable quirúrgico, bueno, o las de titanio son las mejores, desde luego, pero las de titanio lo que pasa es que son carísimas, se suben un montón de precio, pero bueno, si tienes que hacer una buena inversión, sabes que te va a durar toda la vida, eso por esa parte está bien. Pero sí, te engañan mucho, o sea, hay mucho... Es verdad que tiene una parte, es como en la comida también, ¿no? Cuando tú compras, esto es integral, ¿no? Pues es integral a lo mejor un 30%, el resto no, o esto tiene quinoa, a lo mejor tiene un 20% de quinoa, el resto es otro tipo de harina, o no sé, hay muchas veces que para justificar que pongan en la etiqueta lo que es, en realidad es como algo anecdótico y realmente es otra cosa, pero quieren poner el sello porque saben que eso va a vender más, es un reclamo, pero claro, Sí, saben que es más caro, entonces para poder abaratar el precio, pues lo que hacen es eso.
Entonces, por eso digo que hay que mirarlo mucho, de que no te den gato por liebre, porque ocurre muchas veces, ¿vale? Sí, lo que comentas con la alimentación y lo de la presencia anecdótica, hace no mucho compré una salsa de trufa porque mi hijo es un loco de la trufa. Bueno, pues en la etiqueta ponía de setas y trufa. En realidad era de setas. Mirando la etiqueta llevaba un 0,01% de trufa. Total, exacto. Pero el precio te lo atizan como si llevara mucha trufa. Un 0, Sí, ni sí, un sí. 1%. O sea, un 0,01%. Claro, pero le ponen eso para poder poner en la etiqueta que es de trufa, para poder venderte, o sea, es que te engañan con un montón, o por lo menos lo intentan. Por eso digo que hay que ser avispado y ponerte a ver esto que, ¿sabes? ¿Esto realmente es lo que me venden o me están aquí tomando por tonto, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tener cuidado con eso. Los sellicos, pues son lo que da más garantía, ¿sabes? De calidad. Cuando tienes sellitos y sobre todo eso, hacer las pruebas del algodón, por ejemplo, y cosas así, para que sepas que lo que estás comprando realmente merece el precio que estás pagando, ¿sabes? Bueno, ahora quería hablar sobre la conservación de alimentos, ¿vale? Una cosa es que utilizamos para cocinar y otra cosa es para conservar, ¿vale? Pues si no nos vamos a comer eso en ese momento, lo tenemos que conservar en algún sitio, ¿vale? Entonces vamos a ver eso también. Si quieres leerlo. Vale, cada alimento tiene necesidades específicas, no todo va a la nevera. Congelados, no romper la cadena de frío. Refrigerados, carnes, pescados, huevos, frutas y verduras. Y no perecederos. Conservar bien los alimentos implica seguridad y más valor nutricional, pérdida de hasta un 90%. No refrigerarse, frutas tropicales con plátano, mango, etcétera, sandía y melón enteros, tomates, ajo y cebolla, patatas, calabaza, chocolate, café y miel. Rotar productos, lo antiguo delante, usar etiquetas y frascos reciclados, verduras mejor sin lavar, no cerrar bolsas con nudos, produce condensación. Vale, estos son consejitos que he unido así en toda una diapositiva de lo que yo considero más importante a la hora de conservar los alimentos, ¿vale? Si compramos alimentos congelados, pues lo mejor es que no se rompa nunca la cadena de frío, ¿vale? Para que la conservación sea óptima. Refrigerados, pues los alimentos que suelen ir refrigerados siempre son carnes, pescados, huevos y algunas frutas y verduras, ¿vale? Pero hay cosas que no hace falta conservar en la nevera, ¿vale? Los alimentos no perecederos no se necesitan conservar porque no se van a poner malos, ¿vale? De aquí a poco. Entonces, si nosotros conservamos bien los alimentos, pues primero serán más seguros de comer y luego también el valor nutricional será mayor, ¿vale? Porque los alimentos se pueden degradar. Si no lo conservamos bien, se van degradando, se van perdiendo las vitaminas. ¿Y qué ocurre? Pues al final, pues estamos comiendo cosas así saludables, preparadas con buenos utensilios, lo que sea, pero la carga nutricional es muy poca y eso pues no nos interesa tampoco, ¿vale? ¿Qué es lo que no se debe de refrigerar? Pues, por ejemplo, todas las frutas tropicales. El plátano, el mango, los aguacates, ¿vale? Siempre que estén sin abrir, sin pelar, es mejor que estén fuera, ¿vale? La sandía y el melón, si todavía no lo has abierto, si no lo has partido todavía, es mejor que esté fuera también. Los tomates, el ajo y la cebolla, las patatas, la calabaza, ¿vale? Todo eso, incluso el chocolate, por ejemplo, el cacao, ¿no? El café y la miel deberían de ir fuera, ¿vale? No le sienta bien la humedad. Entonces, mejor en un sitio seco, oscuro y ahí se conserva mucho mejor, ¿vale? Y estos son consejitos para que no se te eche a perder la comida. Por ejemplo, cuando compras alimentos nuevos, ¿no? Lo ideal es que los pongas detrás de los que había antes, porque si los pones delante, lo que va a ocurrir es que los que llevan más tiempo, pues se ponen malos, ¿vale? Y tienes que tirar. Y lo ideal es eso. Si va a congelar
usar la etiqueta para saber cuánto tiempo lleva el alimento congelado, ¿vale? Y usar el más antiguo, el que lleva más tiempo, ¿vale? Por eso el tema de utilizar frascos, utilizar etiquetas, ¿vale? Las verduras es mejor conservarlas en la nevera antes de lavarlas y lavarlas una vez las vayamos a utilizar, ¿vale? Eso es importante también, no lavarlas antes de conservarlas. Y luego no conviene tampoco cerrar las bolsas con nudo dentro de la nevera porque produce condensación y eso también puede deteriorar el alimento antes de tiempo, ¿vale? Estos son consejitos que os doy, ¿vale? Y ahora también quería aconsejaros a la hora de organizar las cosas dentro de la nevera dónde colocamos las cosas, porque hay alimentos que requieren más frío, otros menos frío y dependiendo del lugar pues van a tener eso, lo que necesitan. Así que esto sería lo ideal, ¿vale? Léelo un poquito. Vale, organización dentro de la nevera. Parte superior, menos frío, sobras cocinadas, lácteos como yogur, quesos blandos, mantequilla y embutidos. Parte central, frío medio, huevos, leche, postres lácteos, quesos curados. Parte inferior, más frío, carnes crudas, pescados y mariscos, productos muy perecederos, cajón de verduras, con humedad controlada. Puerta, zona más templada, salsas y condimentos, mermeladas, mantequilla, bebidas como agua, refrescos, leche UHT y abierta. Vale, pues estos son así el lugar idóneo para cada tipo de alimento, ¿no? Dependiendo de lo que tú suelas usar, pues dices, pues mira, pues si yo compro lácteos, pues entonces sé que lo ideal es la parte que está menos fría, porque no necesitan tanto frío los lácteos, por lo tanto, arriba sería el lugar ideal, ¿no? La parte central, que tiene un frío pues medio, pues podemos meter los huevos, podemos meter la leche, también podemos conservar quesos curados o postres que estén hechos con leche, ¿no? La parte inferior es la más fría de todas y ahí sí debemos meter la carne y el pescado, que es lo que necesita más frío, ¿vale? Y los productos que se echan a perder muy pronto, ¿vale? Y el cajón de la verdura, pues también porque la fruta, o sea, la verdura, sobre todo las de hoja verde, la ensalada, se ponen, son muy perecederas y entonces este es el lugar idóneo para meterla. Y luego en la puerta, pues normalmente podemos poner salsas, condimentos, mermeladas, cosas que no necesiten tampoco mucho frío, ¿vale? Porque es la zona más templada de todas, ¿no? Entonces, este tipo de alimentos ya vienen preparados tienen normalmente aditivos, conservantes y demás, que lo hacen muy resistentes a la temperatura un poco más alta, ¿no? O sea, sí que es verdad que se pueden poner malos, pero es verdad que aguantan muchísimo más y no necesitan tanto frío. Entonces, lo ideal es este sitio, ¿no? Así que, bueno, estos son un poco consejitos para que si los tenemos que poner en algún sitio, tener una idea de dónde sería lo ideal, ¿no? Con el fin de que lo que comamos tenga el mayor contenido nutricional posible, ¿vale? Pues yo sí guardo el café en la nevera. Pues no le viene muy bien, porque va perdiendo mucho aroma, ¿sabes? Pero lo guardo en bote de cristal o de vidrio con... No es súper hermético, pero bastante hermético. Lo compro en grano y lo muelo. Es un bote como de... O sea, según lo muelo para lo que me da el bote y así lo voy... Pues no hace falta. O sea, lo ideal es meterlo en un bote hermético y fuera, ¿vale? Porque la humedad y todo eso no le viene muy bien, ¿vale? Así que, pero sí hermético, porque si no, va perdiendo aroma poco a poco, sobre todo si está molido. Entonces sí, yo recomiendo que sea hermético total. Vale. ¿Cómo almacenar cada alimento? Venga. Huevos, almacenar verticales, punta hacia abajo, test de frescura, se hunde, está bueno. Legumbres, guardar secas, alejadas de humedad, remojar en agua fría de 6 a 12 horas. Pescado, comprar al final, guardar limpio y cerrado, consumir en 24 horas o congelar. Frescura se indica con cuerpo firme, ojos claros, branquias rojas, olor suave. Verduras y hortalizas, pierden vitaminas tras recolección, mejor consumir pronto.
lavar rápido, cortes grandes, cocción breve, cocinar con piel, poca agua, olla tapada, conservar refrigeradas. Limón y vinagre preserva vitaminas, cocinar sin descongelar. Frutas, en lugar fresco, consumir enteras y con piel. Fruta de temporada, más sabor y nutrientes, zumo o batido. Vale, pues estos son lo que yo aconsejo a la hora de comprarlas y a la hora de almacenarlas. Los huevos, almacenar verticales, punta hacia abajo. Es decir, el huevo tiene una parte que es más fina, ¿no? Más delgada, y otra parte que es más gorda, no como la base. Pues lo que hay que hacer es poner la parte fina debajo, o sea, la puntita a ponerla en la parte baja, ¿no? Y para saber si están buenos, si son frescos, pues la prueba de meterlo en agua para ver si se hunde. Si se hunde está bien, y si flota es que está mal, hay que desecharlo, ¿vale? Las legumbres, eso sí que hay que mantenerlos lejos de la humedad, y lo ideal, como ya hemos visto en otra clase, es remojarlas antes de cocinarlas. Se remojan en agua, se dejan en remojo entre 6 y 12 horas, 8 horas o así, y luego se cocina, ¿vale? El pescado, comprar al final es porque lo ideal es que, como es lo más perecedero, pues si vas a comprarlo junto con más cosas, pues que compres todo lo que tengas que comprar y al final de todo que compres el pescado, ¿vale? Y luego se debe de consumir súper rápido, ¿vale? Esto es una de las cosas que hay que consumir más rápido. ¿Cómo sabemos que está fresco? Pues eso, el cuerpo está firme, los ojos están claritos, no están inyectados en sangre, ¿no? Las branquias están rojas, ¿no? Indica que está fresco y no huele muy fuerte. Las verduras también son muy perecederas en el sentido de que pierden, aunque tú no las veas que están malas, pero si ya llevan varios días, ya las vitaminas han perdido la mayoría, ¿vale? Por lo tanto, eso sí que es verdad que no es muy bueno acumular. Por ejemplo, legumbres sí podemos tener un montón de botes de legumbres, pero las verduras es mejor comprarlas, si no día a día, pues cada 2, 3 días, ¿vale? Porque si no, como compramos por una semana o por un mes, pues ya al final es que eso no te alimenta para nada, ¿no? Entonces lo ideal es comprar pocas e ir consumiéndolas de a poco, ¿no? Lo ideal a la hora de cocinarlas, pues lavarlas rápido, ¿no? Para que no pierdan, porque con el agua también pierde nutrientes, ¿no? Si las vamos a cocer, si hacemos cortes muy pequeños, van a perderse más nutrientes que si utilizamos cortes grandes y luego pues ya los troceamos después más pequeños si queremos, pero al principio para la hora de cocinar es mejor, cuanto más grande mejor, ¿vale? La cocción, pues lo más breve posible, en el sentido de si son, por ejemplo, espinacas, acelgas, si están demasiado tiempo, pues entonces se vuelven pardas, pierden su color verde, ¿no? Entonces, pues también se pierden muchos nutrientes, ¿no? El brócoli también. El brócoli, como te pasen mucho, ese color verde fosforito que tiene, tan bonito, pues se vuelve pardo y ya te indica que ha perdido todo también, ¿no? Lo ideal, cocinar, por ejemplo, con piel y luego pelar. O sea, en vez de pelarlos antes de cocinarlas, es mejor cocinarlas con la piel y luego quitar la piel, porque así te evitas que desprenda muchísimo más nutrientes y se pierda. En cada corte que haces se pierden nutrientes, por lo tanto, por eso es mejor cortes grandes y con piel, ¿no? Y bueno, poca agua, olla tapada, porque cuanto más agua tenga, también más nutrientes pierde. Y la olla tapada, pues para que la cocción sea lo más breve posible también, ¿no? Y conservar refrigerada. Esto también se tiene que refrigerar. El limón y vinagre, utilizarlo a la hora de cocer, es un truco para que se pierdan menos vitaminas, ¿vale? Y lo ideal es que no se descongelen. Si las compras congeladas, lo ideal es que las cocines sin descongelar ni nada, ¿vale? Directamente, no tienes por qué dejarlas descongelarse, ¿vale? Luego las frutas, lo ideal es conservarlas en un sitio fresco, fuera de la nevera,
y consumirla, hombre, yo aconsejo siempre consumirla entera con la piel y todo, si es posible, ¿vale? Porque así nos vamos a asegurar muchísimo más nutrientes, la fibra que tiene la fruta, ¿no? Que ayuda a que no suba tanto la glucosa, o sea, siempre es mejor. Y la fruta de temporada es muchísimo mejor porque cuando es de temporada la cantidad de nutrientes es muchísimo mayor y el sabor es muchísimo mejor. Con lo cual es mejor comer fruta de temporada que fruta atemporal de esta, bueno, temporal, que no es su momento, ¿vale? Y la podemos consumir en zumo batido dependiendo de nuestro objetivo, ¿vale? O sea, si nos interesa la fibra, es mejor un batido, y si nos interesa un chute rápido de energía, pues un zumo, ¿vale? Bueno, estos son así consejos para que lo tengáis en cuenta. Y ahora técnicas generales de conservación de alimentos. Bueno, evitar humedad excesiva, usar papel absorbente. Cebollas en medias con nudos, permite ventilación y retrasa brotes. Espárragos en agua como flores, conserva su frescura y turgencia. Fresas lavadas con vinagre diluido, antibacteriano y antifúngico. Queso con mantequilla alrededor, película que evita que se seque. Pan mejor congelar en rebanadas, descongelar lo necesario. Hongos en bolsa de papel, evita la humedad. Lechuga con servilleta absorbente, hojas más firmes y crujientes. Vale, estos son trucos a la hora de conservar porque cada alimento requiere una serie de condiciones, con lo cual, pues yo he puesto algunos de ellos, ¿vale? Por ejemplo, la lechuga, que se suele poner mala muy pronto, un truco es cubrirlas con servilletas para que absorban la humedad y así se mantengan más tiempo. Por ejemplo, el perejil o la hierbabuena, las hierbas también frescas, si la envuelves en servilleta o en papel absorbente, un papel que absorba, pues entonces la humedad la recoge y tardan más en marchitarse. La cebolla, un truco es guardarla en medias con nudos. O sea, mete una cebolla, le hace un nudito, mete otra cebolla, le hace otro nudito y así con la media hace que ventilen bien y al no estar en contacto, pues la aparición de brotes se retrasa un poquito más porque normalmente la cebolla le salen brotes muy pronto, pues esto lo evita, ¿vale? Los espárragos se conservan bien, así tersos, cuando se colocan en agua como si fuera un ramo de flores, ¿no? Las fresas, que también se suelen poner malas rápido, pues si se conservan en un tape a lo mejor, en un recipiente con vinagre diluido, ¿no? Vinagre, o sea, diluye un poco de vinagre con agua y las mojas con eso, pues con ese vinagre pues va a hacer que se conserven más tiempo, ¿vale? El queso, que normalmente se reseca por la parte exterior, pues si se unta de mantequilla, pues eso se evita y así no se seca. El pan lo ideal, porque el pan también se pone duro en un día, pues o se pone blandujo, depende de dónde esté metido. Lo ideal es cortarlo en rebanadas y congelarlo y usar lo que necesitas cada día. Lo sacas y lo tuestas y ya está. Y los champiñones, las setas y todo eso se conservan muy bien en bolsas de papel para evitar esa humedad que hace que se pongan malos, ¿vale? Y la lechuga, pues como he dicho, con el papel absorbente y así te evitas que se pongan marchitos, que se pongan blandujos, ¿no? Sobre todo eso, las verduras así que tienen más agua, pues entonces se ponen malas súper rápido. Esto es un truco para que duren un poquito más, ¿vale? Venga, consejos. Sigamos con los consejos de conservación. Congelar especias en cubitos con aceite. Fruta madura, congelar troceada para smoothie. Caldo de verduras, guardar en porciones. Ajo y cebolla, picados y congelados. Restos de pan, picatostes o migas verdes. Gazpacho express, congelar ingredientes ya picados. Asociaciones apropiadas. Patatas separadas de las cebollas, se estropean antes. Patatas más manzanas, evita brotes. Manzana podrida, daña al resto. Plátanos con film en el tallo duran más. Vale, pues estos son truquitos también para que duren más tiempo.
Y también para evitar pasar mucho tiempo en la cocina. Por ejemplo, si nosotros las especias, por ejemplo, compramos albahaca o compramos perejil o compramos cilantro, que se pone malo muy rápido, pues un truco es meterlos con aceite y congelarlo, ese aceite con esas especias, en cubitos. Lo que hacemos es conservarlo en una cubitera y congelar eso, ¿no? Eso así lo que nos evita es tener que usar rápidamente la albahaca. Pues imagínate que la albahaca, utilizamos a lo mejor, compramos un ramillete de albahaca y usamos una hoja y el resto no, pues para evitar que se ponga malo y no tener que usarlo de ya, pues entonces lo que podemos hacer es esto, lo metemos en aceite y ese aceite lo metemos en cubiteras y así lo podemos sacar cuando vayamos a hacer otra receta con esas especias, ¿no? Y eso lo podemos hacer con las especias que queramos. La fruta madura, pues si no nos la vamos a consumir en esos días y es posible que se ponga mala, pues un truco es congelarla en trocitos, la cortamos, la congelamos y luego la podemos utilizar para hacer batidos de fruta o lo que sea, ¿no? Un helado, lo que sea. Hay muchas recetas para no tirarla, ¿vale? El caldo de verdura también se puede hacer un caldo de verdura súper grande y para no tener que hacerlo cada vez que vayamos a hacer algo con eso, pues lo podemos guardar en porciones, congelado, por ejemplo, y sacar lo que vayamos a utilizar. El ajo y la cebolla, que no queremos estar todo el día picando ajo y cebolla, porque básicamente la mayoría de recetas llevan ajo y cebolla, o ajo o cebolla. Pues un truco es picarlos y congelarlos también y usarlo el que vayamos a utilizar. Restos de pan, por ejemplo, que se han quedado y se van a poner malos, pues podemos usarlo para hacer picatostes, hacer migas, ¿vale? El gazpacho también lo podemos congelar, los alimentos picados, o sea, picamos todo el tomate, el pepino, el pimiento, todo lo picamos y lo congelamos. Y entonces simplemente cuando queramos hacernos una comida así rápida, lo metemos en la batidora, todas las verduras estas que hemos picado, con un poco de aceite y sal y ya tenemos un gazpacho súper express, ¿no? Súper rápido. O sea, para comer saludable, pero no tener que dedicarnos a estar todos los días ahí pringa en la cocina, ¿no? Y luego, ¿qué ponemos juntos fuera de la nevera, ¿no? En la despensa, pues también influye en su conservación. Por ejemplo, las patatas no es aconsejable mezclarlas con las cebollas porque ambas se estropean mucho antes, ¿no? Serían en recipientes diferentes. Las patatas, si las metemos con las manzanas, pues evita que la patata eche esos brotes que indica que ya no se puede comer, ¿no? Entonces, pues esto es un truco para evitar que salgan los brotes. La manzana o la fruta que esté podrida es mejor quitarla porque va a dañar el resto, va a hacer que los otros se pudran también. Y los plátanos, un truco para que duren más es el tallo, envolverlo con film transparente, con una película transparente, de papel de este transparente, y así dura muchísimo más, ¿vale? No sé si conocía algún truco de estos, ¿no? Bueno, tengo guardada alguna publicación de Instagram que separaba las frutas y verduras productoras de etileno y las que se estropean porque absorben el etileno que producen las otras. Exacto. Lo tengo por ahí guardado. Exacto, es eso. Hay algunas que le viene bien y otras que le viene mal, por eso es inteligente conservarlas, algunas juntas y otras separadas, dependiendo de eso. Vale, higiene en la conservación. Limpiar el frigorífico con regularidad. Usar envases de vidrio en lugar de plásticos. Retirar empaques innecesarios. Revisar estado de los utensilios. Ejemplos, sartenes rayadas. Cocina sostenible y ordenada. Reducir desperdicios. Planificar compras. Reutilizar frascos, servilletas de tela, bolsas compostables. Separar residuos. Compostar, reciclar. Almacenar bien los alimentos supone más salud y menos desperdicio. Bueno, esto es la parte que también a mí me gusta incluirla, ¿no? Porque a mí no me gusta que se tire comida, que se desperdicie comida, ¿no? Entonces, pues lo ideal es eso,
limpiar el frigorífico con regularidad, ver que no se han puesto cosas malas, que no hay cosas que están ya podridas y están ahí ocupando un espacio. También cuantas más cosas tiene el frigorífico, más electricidad gasta. Entonces, pues claro, si tenemos cosas que las vamos a tirar y que están ahí pues, en mal estado, pues lo ideal es revisar de vez en cuando y limpiar todo eso, ¿no? Los envases en los que utilizamos los alimentos, pues bueno, puede ser plástico, siempre que sean los plásticos estos seguros que dimos en la otra lección, pero lo ideal es que sea en vidrio, ¿no? Si no los vamos a transportar, pues lo ideal es que sea en vidrio, ya si los vamos a llevar a otro sitio, pues sí, en plástico mejor porque pesa mucho menos, ¿no? Pero que siempre sea plástico seguro. Retirar empaques innecesarios. Muchas veces los alimentos que compramos vienen con un montón de envases, que si cartón, envuelto, tal, pues quitarlo todo y dejarlo en la nevera o en la despensa, pues sin apenas envases, ¿vale? Que los podamos, que sean más accesibles, ¿vale? Y no llenar todo de envases que no hacen falta. Luego, revisar el estado del utensilio, pues un consejo que os doy, sobre todo si utilizáis utensilios de aluminio, de cobre, de teflón, ¿vale? Todo lo que esté rayado. Yo he visto casas que tienen sartenes de estas de cobre que se hacían antes, súper rayadas, y digo, madre mía, o sea, esta persona no es consciente de que eso no es seguro para su salud, ¿no? Muchos de los problemas que puede tener esa persona, a lo mejor no es por la vejez, es simplemente de que está de tóxico hasta arriba, ¿no? De metales pesados y de todo, ¿no? La cocina, pues sostenible y ordenada, porque lo ideal es que no se desperdicie, que reciclemos, que utilicemos, sobre todo envases, por ejemplo. Muchas veces podemos aprovechar un envase que compramos que está hecho de cristal o de plástico bueno para meter otras cosas, ¿no? Y no tenemos que estar gastando también bolsas y tal, sino que lo reutilicemos y generemos menos desperdicio, ¿no? Por ejemplo, esos bolsas compostables, pues a lo mejor estaría bien, ahora que existe el contenedor marrón, para poder meter residuos orgánicos y poder reciclarlo, ¿no? Separar los residuos. A mí me gusta mucho eso, que tengamos esa conciencia de separar los residuos, reciclar, aunque luego digan, no, si eso luego no se recicla, tal. Pero a mí me gusta hacer las cosas que hay que hacer, independientemente de que las otras personas lo hagan. Entonces, pues estos son consejos que os doy para tener una cocina limpia, sostenible, ¿no? Y reducir el desperdicio, ¿vale? Sobre todo, pues, nuestra salud y sobre todo también la salud de nuestra mente, porque cuando tenemos una cocina ordenada, una casa ordenada en general, la mente funciona de otra manera. La mente es mucho más lúcida, repercute en nuestro sitio donde estamos viviendo, nuestro entorno más cercano, repercute en nuestro estado mental también. O sea, si nosotros vivimos en un caos, que todo eso, hay cosas que se han puesto malas, todo está desordenado, no sabemos dónde tenemos las cosas, desperdiciamos un montón de comida. Todas esas cosas también repercuten en nuestra mente. Nuestra mente seguramente será un caos y además que eso lo veo yo. Una persona que su casa es un caos, su mente seguramente es un caos, ¿vale? O sea, y es una persona que no hace las cosas, que no tiene la idea a mano, que no tiene claridad, no tiene estrategia, no. Entonces, muchas veces empezar a decir, voy a ordenar mi casa, voy a ordenar mi nevera, voy a ordenar mi cocina, voy a ordenar, pues hace que nuestro pensamiento, nuestra actitud cambie, ¿vale? O sea, que todo esto tiene una repercusión directa en nosotros. Por eso, hacer las cosas bien nos va a hacer sentir más satisfechos, mejor, y no solo también que vamos a obtener más nutrientes de los alimentos, vamos a saber conservar mejor, sino también a nivel eso, psicológico y de tranquilidad mental, ¿vale? O sea, que yo creo que todos estos consejos son muy útiles y por eso quería compartirlos en una clase. Así es una recopilación de todo lo que yo he podido ver, que creo que es más importante tener en cuenta y creo que puede ser útil. Así que
Espero que te haya gustado, Rocío. y nada, ¿tienes alguna duda o algo que quieras compartir? No, yo llevo un tiempo que aprovecho cuando hay ofertas, Black Friday y demás, para ir cambiando cosas de la cocina. Ah, bien, exactamente. Lo que Claro, pasa pues, es que cuestan un ojo de la cara, entonces voy ahí de a poquito total, sí, sí es que es lo que pasa, comprando. que Tengo yo una tengo sartén de... una lista de cosas que quiero comprar, que quiero renovar y voy a ir poco a poco. Cuando veo una ofertilla más, ahora esto. Sí, Y así. compré una sartén de hierro fundido, no muy grande porque pesa muchísimo, y compré una de hierro mineral para las tortillas y he comprado una más grande de acero inoxidable y que así voy cambiando. O sea, tú ya esas cosas las hacías antes de... Voy poco a poco, llevo unos años. Ya hace tiempo que uso silicona platino, he ido, por ejemplo, veo que mi madre utiliza utensilios de cocina de nylon, que eso se derrite en la sartén. Y lo que falta del utensilio, pues te lo has comido tú, ahí todo en la sartén con el Exactamente, guiso. Porque exactamente. no tengo utensilios de acero por el antiadherente de las sartenes, pero como las voy cambiando poco a poco, los tengo de silicona platino, que bueno, sí me inspira confianza. Y Exacto. tenía botes de plástico para conservar alimentos, unos que compré en Ikea, los he ido cambiando por los tengo de borosilicato que pesan menos que los de cristal. Claro. Y además el borosilicato ya sabes que aguanta los cambios de temperatura, que eso está muy bien. O sea, si por Sí, ejemplo están a temperatura ambiente o están fríos y le echas caliente, hay muchos cristales que se rompen, botellas que se rajan, pero el borosilicato resiste los cambios de temperatura y por eso está muy chulo por eso, porque no hay peligro de que se rajen. Se te pueden caer o se te pueden, si le da un golpe, romper más fácilmente, pero a nivel de conservación, de utilidad, porque pesan muy poco, cambio de temperatura y todo eso, son súper útiles. A mí me gustan mucho. sí. O sea que Luego tú también estás muy concienciada ya, por lo que veo. con el tema de productos de limpieza, pues ahí es otro cajón que abrir. Dejé de utilizar suavizante. Bueno, porque leí que el suavizante es lo que produce más alergia de los productos de lavado. También leí o escuché en algún sitio que desde hace un tiempo los cuerpos de los fallecidos tardan más tiempo en descomponerse por la cantidad de plástico que llevamos en el cuerpo. El, Total. suavi- el suavizante es de lo peorcito, de lo peorcito. Entonces dejé de utilizar suavizante y empecé a utilizar vinagre de limpieza en sustitución del suavizante. Bueno, leo en muchos sitios que el vinagre se puede cargar las gomas de la lavadora. Entonces, ahora he pasado al ácido cítrico, que es inofensivo para la goma de la lavadora. Y el detergente, estoy por hacerme el detergente, como sigo varias cuentas de sin tóxicos en Instagram, por hacerme el detergente en casa. Lo que no voy a La, dejar la es... clase, la clase ¿eh? de higiene y cosmética no la he dado todavía, ¿no? ¿Cómo? La clase de... Hay una clase que voy a hablar de eso, de cómo preparar tu... No, eso no la he dado, ¿no? y Vale, sí, esa. antigrasas y demás. Perdón. Sí. Sí, un momento. Uy, que tengo que terminar. Vale, pues nada, que ya como vamos a acabar, Vale, nos vemos este sábado, sí, ¿vale? vale. Es que perdona, pero es que tengo que ir a abrir la puerta. Venga, pues nada, Rocío, pasa buen día Sí, y ya sabes, aquí bueno, estamos. vale, perdona terminar así la conversación, pero es que tengo que ir a abrir, sí o sí. Vale, sin problemas, si ya si hemos acomado, si no, Vale, no tenemos más que decir. Venga, pues un besico y nos hasta el vemos próximo este sábado. sábado. Un beso, hasta luego.